Hola, Ariel, buen Hola, día. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos Bien. acá en Instagram. Luego, cuando cortes, al final hay que poner grabar la entrevista. Ay, bueno, ¿y en qué parte será? ¿Al Al final aparece? final te Bueno, aparece cuando terminamos. Bueno, no, a buen ver, no día funciona así, para... ¿no? Dando vuelta al teléfono. Y ahí estás Ah, bueno, dale. así. Bueno, voy a hablar del currículum de Ariel, que es larguísimo. Actualmente es investigador de CONACYT, es licenciado en enfermería por la Universidad Nacional de Salta, especialista en investigación por la Universidad de San Pablo, investigador en el Ministerio de Salud Pública de Argentina, magíster en Salud Pública de Córdoba, doctor en Demografía por la Universidad de Córdoba. Bueno, actualmente está haciendo investigaciones en relación a COVID, realmente tiene un currículum largo, lo he sintetizado un poco. Gracias a Ariel por estar acá con nosotros. Y él vive actualmente en México, es profesor de la Universidad de Oaxaca y bueno, ha tenido una interesante propuesta de investigación en COVID, así que realmente tenemos el honor, el agradecimiento de escuchar su opinión. Y en esta ocasión nos va a hablar acerca de salud mental y pandemia, o la salud en la pandemia. Ariel, te escuchamos. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Bueno, sí, actualmente, digamos, estamos llevando adelante dos proyectos de investigación, digamos, de mediano a grande, si uno pudiera ponerle un tamaño a estos estudios que hacemos. Son realmente estudios importantes. Estamos casi haciendo uno de los estudios más importantes que hemos hecho en mi equipo de trabajo. La primera preocupación nuestra, después de que se empieza a declarar, digamos, situación de emergencia sanitaria a partir de la OMS, allá por los meses de enero, febrero, marzo, empezamos a ver que esto iba a tener grandes repercusiones a nivel mundial, y ahí fue donde empezó nuestra preocupación. Nosotros siempre hemos estudiado salud mental en situaciones de desastre. Y bueno, viendo que la emergencia sanitaria es una de las situaciones de desastre, de hecho muchos países en América Latina han decretado situación de desastre o de catástrofe, digamos, son distintas variantes o distintos nombres de una misma situación en definitiva. La OMS considera que la situación de la pandemia es una situación de emergencia sanitaria y de hecho es considerada entonces una situación de desastre. Entonces te decía que siempre habíamos estudiado salud mental en estas situaciones realmente de mucha gravedad para la salud de las poblaciones. Hemos estudiado estrés postraumático en el terremoto de Chile del 2010, luego estudiamos el estrés postraumático en los terremotos de acá de México del año 2017, y vimos la necesidad de que también había que estudiar la salud mental en la situación de la pandemia. Entonces el primer estudio que decidimos llevar adelante con gente de Chile y de Argentina fue un estudio en salud mental en los trabajadores de la salud. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? ¿De dónde nace? Bueno, empezábamos a ver publicaciones en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, de que médicos, enfermeras, personal de salud, digamos, estaban siendo agredidos en varios lugares. Esto es casi un fenómeno que se ha visto, digamos, casi común, duele decirlo, pero se ha vuelto común en varios países de América Latina. Entonces,
vi que era importante estudiar esta situación de rechazo social o discriminación, entonces así surgió el primer proyecto, ¿sí? En donde estamos estudiando rechazo social y discriminación hacia el personal de salud. También incluimos una dimensión referida al estrés postraumático en el personal de salud, porque están, digamos, el personal de salud siempre está expuesto al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte de los pacientes, pero acá yo creo que la carga o la exposición esta Mm. al sufrimiento y a la muerte repetida es mucho más importante. Los primeros estudios en España, sobre todo, y en Italia, decían que había un gran riesgo de estrés postraumático en el personal de salud, así que bueno, lo incluimos. Y la última dimensión que incluimos para estudiar con el personal de salud fue la de ansiedad frente a la muerte de los adultos mayores, ¿sí? ¿Por qué Mm. los adultos mayores? Bueno, porque uno de los colegas que está fuertemente involucrado en este proyecto es un doctor en salud pública de Chile que trabaja, su especialidad, digamos, es adultos mayores. Entonces, eh, habiendo visto, digamos, algunas publicaciones en YouTube y bueno, algunas publicaciones en redes sociales sobre todo, de que en España se está empezando a triar y a seleccionar, otro término que duele bastante escucharlo y decirlo, se estaba empezando a seleccionar quiénes eran candidatos a un respirador y quiénes no, en función de la edad y de los años de vida que pudiesen quedar. Entonces, imagínate para un equipo de atención lo difícil que debe ser enfrentarse a esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tres dimensiones que hemos desarrollado para este estudio en personal de salud. Y hasta el momento llevamos encuestados 1.700 personas. Hemos recibido, digamos, todas estas encuestas las hicimos en línea porque, digamos, no había manera de hacerlo frente a frente, justamente por la situación Claro. de confinamiento o cuarentena o aislamiento, dependiendo del término que hayan usado los diferentes países en América Latina. Se hizo en línea, ¿sí? Como muchas encuestas que se han desarrollado en línea en estos meses, que seguramente a todos nos han aparecido, ya sea en el correo electrónico, nos han mandado por grupos de WhatsApp o en Facebook mismo. Bueno, esta es una encuesta más que se hizo en línea. Entonces, bueno, esas 1.700 personas que han respondido de México, de Chile, de Argentina, de Bolivia, y bueno, estamos ya prácticamente terminando ese estudio y pronto vamos a empezar a analizar los datos. Claro. El otro estudio, Porque perdón, debe ser difícil, ¿no? Para un médico que está de emergencia, está entrenado para asistir a quien esté vulnerable y que le digan que ese paciente no, aunque esté vulnerable, porque tenemos los profesionales de la salud un voto hipocrático, ¿no? sí, Que es de servicio y de compromiso con la salud del otro. Entonces son, digamos, son crisis que nos ponen en manifiesto contradicciones importantes dentro del sistema, ¿no? sí, sí, y bueno, retomar también la bioética, los principios de la bioética, ¿no? Eh, Mm. ¿Qué prima? Dos de los principios de la bioética son la beneficencia y la no maleficencia. En estas situaciones difíciles, bueno, ¿cuál de esos dos principios va a primar, no? ¿La beneficencia o la no maleficencia? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Le doy el respirador a quién? ¿Candidato A, por decirlo así, o candidato B? Eh, entonces, bueno, hay colegas que se han enfrentado a esas situaciones en Europa, en América mismo, en Bolivia. Tenemos gente conocida en Bolivia que nos contaba de la situación, médicas, mujeres embarazadas que le están rogando, le están pidiendo por favor venir a trabajar porque no tenemos más médicos. Entonces, bueno, son situaciones que imagínate que son difíciles, ¿no? Realmente, Sí. realmente yo, bueno, estoy acá cómodamente sentado haciendo esta transmisión. Soy licenciado en enfermería. Eh,
realmente yo no sé si tendría el valor para enfrentarme a una decisión así estando en un hospital, ¿no? Claro, sí, te entiendo y me pasa lo mismo. Así es. Y Sí. bueno, y el otro estudio es un estudio realmente muy grande, un estudio ya sobre salud mental y bienestar post-COVID, después de la pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se modifican los hábitos? ¿Qué conductas de resiliencia se pueden ver para trabajar sobre esas conductas de resiliencia y cómo queda la salud mental de las personas después de la pandemia? Este estudio está liderado por una profesora en una universidad muy importante en Nigeria. En este estudio, bueno, participan países africanos, sobre todo países del mundo árabe en África. También hay investigadores de Inglaterra, de Estados Unidos. Y mi equipo está llevando adelante la traducción de todos los instrumentos, de todos los cuestionarios que se van a utilizar al español para poder aplicarlo en América Latina. Así que bueno, nosotros Qué interesante. vamos a ser los primeros que lo van a aplicar en América Latina, en español, acá en México, y también ya se está sumando gente en Argentina. Este estudio planea encuestar al menos a 25.000 personas, así que bueno, es un estudio muy, muy importante que busca generar, digamos, una evidencia que le sirva a la Organización Mundial de la Salud para poder plantear algunas recomendaciones. Qué interesante. Y digamos, nosotros o podemos colaborar si nos envías esos cuestionarios o a qué público van destinados los cuestionarios para colaborar en las Sí, encuestas. en este caso, esta encuesta es a personas mayores de 18 años, así que sí, ni bien tengamos los cuestionarios ya traducidos, revisados y avalados por el equipo que coordina este proyecto, sí, los vamos a compartir para todos. Perfecto, así colaboramos acá desde de mis conocidos, mis alumnos, distribuyo la encuesta porque todas estas investigaciones van a ser para ayudarnos a todos, ¿no? Porque a veces al comienzo decíamos, bueno, cuando termine la pandemia, y ahora, bueno, por lo menos acá en Córdoba ha habido ciudades que son zonas blancas, eran zonas blancas, y lamentablemente hubo contagios y volvieron a fases anteriores y hay ciertas provincias en Argentina que está pasando lo mismo. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿y va a terminar la pandemia? ¿Cuándo? Es momentos de incertidumbre muy grande. Entonces, también mentalmente, porque el tema es cómo nosotros podemos, por eso es qué herramientas nos puedes ayudar a tener para que mentalmente construyamos metáforas que sean saludables mentalmente para poder transitar la pandemia y poder decir, bueno, cuando esto termine, también tengo un trabajo pero poder, digamos, sintonizarnos desde ciertos conceptos que nos ayuden a fortalecernos emocionalmente, mentalmente. Ujú. Sí, bueno, respecto digamos, de las fases de la pandemia, la OMS digamos, categorizadas o tiene descritas 5 fases, pero están centradas en las fases mismas de la epidemia, en el curso de la epidemia, ¿sí? La Argentina, digamos, no desconoce estas fases de la epidemia, pero ha decidido implementar sus 5 fases, pero no centradas en el curso de la epidemia, sino centradas en el aislamiento, centradas en la cuarentena, ¿sí? Entonces ahí yo veo una gran diferencia que no es solo conceptual, sino que también para la gente, para el común de la gente, es una diferencia muy importante y puede llegar a ser una diferencia mental, ¿sí? El hecho de cambiar el centro en el curso de la epidemia y ponerlo al foco en el curso del aislamiento, ¿sí? Acá las tengo anotadas. La OMS dice que las 5 fases son: fase 1, importación de casos, ¿sí? Cuando llegaban los casos contagiados que habían tenido algún antecedente de viaje a China o algún viaje a Italia, España, etc. La fase 2, cuando se inician los contagios comunitarios.
La fase 3 es el contagio epidémico sostenido. Por ejemplo, acá en México estamos en la fase 3 de contagio epidémico sostenido. La fase 4 es la famosa segunda ola, que no sabemos en qué dimensión, en qué proporción, cómo va a ser el pico de esa segunda ola y cuándo va a venir, no lo sabemos. Y la fase 5 sería el fin de la epidemia, ¿sí? Esas son las 5 fases que dice la OMS, ¿sí? Que describe la OMS. Argentina tiene esas 5 fases, pero les ha llamado de la siguiente manera. La fase 1, aislamiento estricto, ¿sí? Ya el nombre ya es, digamos, te lo dice prácticamente todo, está centrado en el aislamiento. La fase 2 es un aislamiento administrativo. La fase 3 es la segmentación geográfica. En algunas zonas, bueno, se ha transitado esta fase de segmentación geográfica. La fase 4 era la de reapertura progresiva, que se ha empezado a reabrir, digamos, en las últimas semanas, con avances y retrocesos, ¿sí? Entre estas dos fases. Y la fase 5 es la nueva normalidad, que, bueno, no, todavía yo creo que Argentina no se está planteando fuertemente hablar de una nueva normalidad, mientras que en algunos otros países, sí, aquí en México ya se ha planteado esto de la nueva, ahí está ladrando mi perrita, se ha planteado hablar de esta nueva normalidad durante la fase 3 de contagio epidémico. Entonces, bueno, hay ese tira y afloje entre los distintos países, cómo es el manejo en uno, cómo es el manejo en otro. Hay muchas críticas hacia los gestores de salud de los distintos países, hacia los gobiernos por las medidas. Hasta ahora, bueno, los números son muy claros, ¿sí? Los números son muy claros. México está detrás de Estados Unidos y de Brasil en cuanto a número de muertes, volumen de muertes. Pero bueno, hay que decir la verdad también, así como decimos una cosa, hay que decir otra. México es un país de más de 120 millones de habitantes. ¿Cómo haces para tenerlos encerrados a todos? ¿Sí? En donde además un 80, por ejemplo, en el estado en donde yo vivo, en Oaxaca, el 80% de la gente económicamente depende de lo que hace diariamente para vivir, ¿sí? Es economía informal. Entonces 8 de cada 10 personas en Oaxaca, si no sale a vender, no sé, tacos, tortillas, verduras, frutas, o no sale a hacer, digamos, ese tipo de Esos trabajo, manjares. de ese tipo de trabajos Sí. independientes, no tiene para comer ese mismo día, ¿sí? Entonces, hay que entender las distintas situaciones, ¿sí? Ahora, retomando a las fases que ha implementado la Argentina, bueno, en muchas zonas que se habían denominado, que se han denominado zonas blancas, eh, no había contagios. Yo digo, esto no lo digo, sino me pregunto, ¿sí? Me pregunto, ¿esto esperaba mantenerse por cuánto tiempo? Si la OMS ha Mm. descrito que estas 5 fases son casi 5 fases que se tienen que atravesar sí o sí, porque son, digamos, las fases naturales de una epidemia: importación, contagios sostenidos, contagio epidémico, segunda ola y fin de la epidemia. Eh, de acuerdo a mi manera de ver y de acuerdo a lo que he leído de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, las 5 fases tienen que suceder, tienen que pasar sí o sí. Entonces, en algún momento, no sé si todos, no creo que todos nos tengamos que contagiar, pero sí la mayoría va a tener que contagiarse. El tema es cómo nos vamos a contagiar, qué tipo de síntomas vamos a desarrollar y cómo va a estar el sistema de salud preparado para dar respuesta a este volumen de contagios, ¿sí? Entonces, bueno, estas zonas blancas que hasta el momento no habían tenido casos en Córdoba, en cualquier otra parte del país, de pronto, por ejemplo, algunos lugares en Salta, algunos municipios en Salta, donde yo soy originario, no habían tenido casos y de pronto los casos están explotando de a 20 o de a 30 por día. El norte de Salta, por ejemplo, Tartagal, Lorán, son focos muy importantes de contagio en Salta. Y, y bueno, entonces eso también genera temor en la gente, genera mucho miedo, el hecho de que se había venido sosteniendo un aislamiento bastante estricto en algunos lugares, hasta donde se podía, claro. No habían casos durante mucho tiempo y de pronto los casos estallan, eh, y es un contagio bastante importante de manera sostenida.
Entonces eso también causa mucho temor en la gente. Eh, bueno, estrategias. Las estrategias, por ejemplo, hay estrategias comunicativas que han señalado expertos de los organismos internacionales que, por ejemplo, estrategias que pueden ser muy sencillas, que no tienen costo, es comunicarse con alguien, ¿sí? Estrategias basadas en la comunicación. Estar encerrado no es fácil, ¿sí? Y menos todavía cuando Mm. tenés chicos o cuando tenés personas mayores a quienes tenés que cuidar en la casa. Entonces, comunicarse, usar el teléfono, el WhatsApp, eh, Skype, no sé, videollamadas, ¿sí? Sobre todo videollamadas. Algunos expertos dicen, bueno, entre 30, 40, 45 minutos por día, eso te pone a hablar con alguien más, te pone a pensar en otra cosa que no sea la pandemia, el miedo, el encierro y el aislamiento y todo eso, todas esas preocupaciones. Entonces, esas pequeñas estrategias han sido señaladas como estrategias que pueden ayudar muchísimo, ¿sí? El comunicarse, el Eso, hacer actividad física en casa también, además ah, de ser beneficioso digamos, para la salud física, te distrae, ¿sí? Y es beneficioso también para la salud mental, ¿sí? una pregunta de cómo ves vos una situación que pasó acá en una zona de Córdoba, hubo un joven contagiado y vecinos lo apedrearon. Se estaba manejando al principio de la pandemia como concepto metafórico, esto es una guerra, luchar contra el virus y apedrearon al pobre chico que le dio COVID, o sea, entonces este tipo de metáforas que han surgido de la guerra contra el virus, lo que vos hablas es un poco diferente porque es más tranquilizador de comprender que es un proceso biológico, el contagio, el que atravesar la pandemia. Entonces, ¿en qué cosas socialmente, cuando podemos, digamos, nos podrías dar herramientas de decir, bueno, ¿cómo eh, logramos esa compasión con los que se han contagiado, ¿no? Y a la vez eh, no, porque a veces yo he visto, hasta cuando voy a comprar el pan, atrás, córrase, a mí también me ha pasado, yo me da miedo compartir el baño con mis pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, de qué nos puedes hablar de esto, de las metáforas, de cómo socialmente poder también generar una armonía entre todos con este tema y el contagio, porque a veces hay como una fobia con el otro, que nosotros somos la cultura del abrazo y el beso, y ahora es como, bueno, no es sencillo para todos, pero desde dónde lo podemos trabajar para ir generándonos resiliencia sobre la marcha hasta que lleguemos a la fase 5 y la post-pandemia, cómo, digamos, en el camino poder ir gestando, digamos, recursos internos y emocionales y mentales. Sí, justamente cuando hablabas de esto me venía a la mente muchos gobernadores, he escuchado muchos gobernadores y algunos ministros de salud hablar de un enemigo invisible, ¿sí? Justamente Ujú. se trata de esto mismo, ¿sí? De lo que vos mencionabas, de que es una guerra y bueno, no hay que pensar que es una guerra, o sea, es una situación muy difícil, muy extrema para muchos países, para muchos municipios, incluso para muchas familias, ¿sí? Para muchas familias es una situación muy extrema. En un grupo de WhatsApp de ex compañeros de la universidad, el otro día comentaban que, por ejemplo, un día murió un miembro de la familia y a los 2 o 3 días se había muerto un padre o un hijo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, son situaciones muy extremas dentro de esto que tenemos que tratar de no difundir este tipo de mensajes de guerra, digamos, de estas situaciones así tan extremas, a pesar de que estamos dentro de una situación
muy extrema para muchas familias, ¿sí? Y el mensaje tiene que venir justamente desde las personas que están más arriba, gestionando la situación de crisis, ¿sí? Los gobernadores, los ministros, justamente son ellos los responsables de no difundir estos mensajes de que esto es una guerra, ni nada por el estilo. Se han visto, a ver, el, el, la familia argentina o el argentino en sí es muy familiar, ¿sí? Esto de los domingos, de la pasta o el asado es algo con lo que nosotros hemos crecido siempre. Y, y realmente, bueno, nosotros estamos en México, estamos lejos, pero sí veo como muy difícil para mucha gente, personas conocidas, para muchas familias que tenemos en Argentina, no juntarse, no reunirse los fines de semana. Justamente hoy es un día muy tenso en Argentina porque han prohibido las reuniones sociales, más allá, o sea, solamente las reuniones sociales tienen que estar circunscriptas al ámbito conviviente. Eh, y sí, se va a hacer difícil por 15 días, en una situación que ya de por sí es difícil en Argentina. Y bueno, acá, básicamente, bueno, no, digamos, el mensaje sería no, ¿cómo decirlo? A ver, que la gente no se deprima por esto, ¿sí? Por ahí leía un meme que decía, no hay pandemia que dure 100 años. Bueno, hay algunas que han durado mucho, ¿sí? Han durado mucho. Tenemos que tratar de acostumbrarnos. El mensaje clave es tratar de acostumbrarse a vivir con esto, con este virus. Adaptarse. Adaptarse, ¿sí? Por ejemplo, mira, la viruela ha sido descubierta alrededor del 1800, por ahí. Y la vacuna para la viruela y la erradicación se ha dado más allá del 1900. Entonces no vamos a estar, digamos, Claro. 100 años en cuarentena, eso está claro, ¿sí? No hay país que lo aguante, ni gobierno, ni economía que lo aguanten tampoco, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es acostumbrarse a vivir. Tenemos las tecnologías que nos ayudan y mucho, ¿sí? Nos ayudan y Sí. mucho, gracias a Dios, en esta época. Yo creo que las tecnologías pueden ayudar, pero también pueden ser bastante dañinas en algunos casos, ¿sí? Justamente cuando se difunden estos mensajes de miedo, de temor, de rechazo social, ahí las tecnologías no están ayudando, ¿sí? No compartir mensajes, de estos mensajes desagradables, Negativo. negativos, exacto, mensajes discriminativos. Yo entiendo que, bueno, también en Argentina la discusión política está casi a flor de piel, con apoyos y con críticas. A mí también a veces se me sale un poco la cadena, como a cualquier persona, pero bueno, últimamente hemos tratado de no difundir en lo posible estos mensajes que pueden por ahí herir susceptibilidades. Eh, Porque lo que yo veo de esta cuarentena y que también te quería preguntar desde el punto de vista del contexto de la medicina, es la primera vez en la historia de la humanidad. Ha habido epidemias y pandemias sí, claro. en otras etapas, pero los que estaban en cuarentena eran los enfermos. Entonces, dentro de lo que es toda la historia de la medicina, es la primera vez que los sanos estamos encerrados. Entonces, antropológicamente y a nivel antecedente de lo que es la medicina, no tenemos experiencia como humanidad en estar encerrados los sanos. Y a veces uno dice, pero si estoy sano, ¿por qué estoy encerrado? Entonces, trabajar con uno mismo todas estas situaciones tan sorpresivas y la incertidumbre es un trabajo interno que también es un proceso, ¿verdad? Como todo en la vida son procesos de ir gestando nuevas metáforas también. ¿Cómo podríamos, o cómo te parece a vos que podríamos decir, bueno, eh, qué es lo bueno de un sano estar encerrado en cuarentena? Para que cuando me agarre el bajón, me agarre que, no me puedo adaptar,
¿Qué sería el decir, bueno, le veo el famoso dicho de abuela, todo tiene el lado bueno? En tanatología siempre se dice, si perdemos algo, ganamos algo. Entonces, esto es también un pensamiento que necesitamos como ponernos más dúctil, y también lo hablo por mí, porque también en la autoobservación de decir cómo me fortalezco para que mi salud mental esté mejor también y ayudar a otros. Entonces, ¿qué sería? Estoy sana, pierdo esta libertad, pero ¿qué estoy ganando? ¿Cómo puedo pensarlo? Sí, también algo esto es interesante, ¿sí? Lo que vos dijiste, estamos en cuarentena también las personas que no estamos enfermas, pero también están en cuarentena el personal de salud, ¿sí? Date cuenta que Mm, muchos colegas, enfermeros, médicos, bioquímicos, en muchos lugares han decidido irse a alquilar, irse a rentar un lugar para estar ellos solos, lejos de su familia, por el temor a contagiarlos, ¿sí? Se han visto muchos videos de padres o madres que llegan a su casa después de una jornada laboral y no pueden abrazar a sus hijos por el temor a contagiarlos, ¿sí? claro. Entonces, bueno, estamos en cuarentena todos. Acá no se salvó nadie, ¿sí? En esta epidemia no se ha salvado nadie, estamos en cuarentena todos, evidentemente. Una de las estrategias, bueno, para quienes tenemos la suerte de hacer el teletrabajo, una de las estrategias es, bueno, hacer el teletrabajo tal y como si estuviéramos en la oficina o en la universidad o en donde, sí, en las oficinas más que nada. Digamos, no quedarse en pijama todo el día, eso es importante, ¿sí? Para que el teletrabajo de alguna manera tenga las características de hacer el trabajo como si estuvieras en la oficina. No hacerlo a cualquier hora tampoco, eso es importante. Mm. Muchos recomiendan que el teletrabajo siga los mismos horarios y los mismos hábitos que si estuvieras yendo a la oficina. Eh, Claro, poder aceptar sería e ir generando recursos, estrategias cotidianas que nos contextualice. Claro. sí, la otra cuestión, mira, algo que está también impactando de una manera bastante importante en la gente que hace, los que hacemos teletrabajo, es que los horarios se han desvirtuado bastante. Se han borrado esos límites de hora de entrada, hora de salida, se han borrado por completo. Yo, por ejemplo, a veces estoy contestando mails a las 11, 12 de la noche o estoy trabajando, digamos, en estas famosas plataformas virtuales para dar clases los sábados, los domingos, para tener todo listo el curso para el semestre que inicia ahora en estas próximas semanas. Entonces, bueno, eso también le impone una carga importante a la salud mental de los trabajadores que estamos en esta cuestión del teletrabajo, ¿sí? Entonces, bueno, las recomendaciones, las Claro. estrategias tienen que apuntar a que el teletrabajo, en lo posible, siga esas mismas condiciones que tenía cuando uno iba a la oficina, ¿sí? Respetar los horarios, no quedarse en pijama, respetar las comidas también, ¿sí? No saltearse comidas o no sentarse con, no sé, con la bolsa de papas fritas al lado de la computadora. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta de que la actividad física está muy disminuida, muy mermada en estos días, ¿no? En estos meses. Entonces, bueno, Claro, sí. esas estrategias son importantes. Eh, se han señalado también estrategias bueno, para, digamos, esto no es, digamos, hay personas a las que tienen acceso y hay personas a las que no, ¿sí? Las personas que viven solas, muchos expertos han recomendado, bueno, adoptar una mascota, ¿sí? Una mascota que te entretenga, a quien tengas que darle, no sé, de comer, a quien le tengas que dar, no sé, algún tipo de cuidado y que te ponga a pensar en otra cosa, ¿sí?
un claro. gatito, no sé, un perrito, adopta Sí, una mascota. plantas, conectar con la vida, con cuidar, con, claro, está bueno. Sí, también hacer algún tipo de servicio online, enseñar algo que uno sepa, ¿no? Y Enseñar o claro, aprender también, y aprender, leer, leer incorporarse algo. cursos, Ujú. actividades, Sí, claro, para rescatar nuestra mente en, claro, porque es todo un nuevo aprendizaje el transitar una pandemia. Yo me acuerdo cuando en la facultad estudié el capítulo pandemia, viste que hay un capítulo, y yo recuerdo que decía, qué raro debe ser, pero yo esto no lo voy a vivir, pensé, me acuerdo. Y después el otro día me acordaba y digo, pensar que cuando era estudiante creí que eso era de la Edad Media, no, no de nosotros que estamos avanzados y modernos, pero en tu opinión, ¿tiene que ver lo que está pasando en el planeta con el tema de la contaminación ambiental, el crecimiento del virus o, digamos, me desvío del tema, pero como queda tiempo, si, ¿qué sería, te parece que es por, no sé, cuál sería la causa de un virus o es algo natural en la naturaleza o valga la redundancia? sí, bueno, justamente uno también, bueno, yo investigo sobre todo situaciones de desastre, cambio climático también. Y dentro de los desastres y del cambio climático, la epidemiología es un tema que a mí me gusta mucho, entonces mucho de lo que hemos estudiado referente a cambio climático tiene que ver con qué pasa con la salud y el cambio climático, qué pasa con la alimentación y el cambio climático. Y el cambio climático realmente pone en jaque todo, ¿sí? Todo desde los sistemas de producción, la habitabilidad misma del planeta, de las casas, la alimentación, nuestra alimentación también está siendo impactada por el cambio climático. Y el cambio climático tiene gran parte de la responsabilidad de ver, de que nosotros veamos enfermedades infecciosas que no habíamos visto hasta el momento, ¿sí? Por ejemplo, el Zika es un virus que se ha descrito hace mucho, mucho tiempo y que había quedado como, o que había permanecido aislado solamente en algunas regiones de África o de Asia, y hoy en día hay un contagio sostenido de Zika en muchas regiones de Brasil que hasta hace varias décadas o muchos años no se había visto. El Zika se está expandiendo. Aquí en México mismo, en el sur de México, es, digamos, un foco importante para las enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, sí, digamos, el cambio climático tiene mucho que ver con la aparición de estas enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque, digamos, lo primero que, digamos, las tres variables más importantes del cambio climático son el aumento de las temperaturas, el aumento de las precipitaciones y el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, cuando se conjugan esas tres variables, eh, digamos, los sistemas ecológicos se modifican fuertemente, ¿sí? La vegetación se modifica, la superficie cubierta por bosques se va modificando y cuando se modifica esa superficie cubierta por bosques, los animales van migrando buscando otras condiciones de vida, así como los humanos que migramos buscando otras condiciones económicas, bueno, lo mismo pasa con los animales. Entonces, animales que hasta hace mucho tiempo no se veían en regiones urbanas o periurbanas, ya se han visto en regiones urbanas o periurbanas. Por ejemplo, se han visto, no sé, desde leones, osos o algunos reptiles o anfibios que ya están, digamos, migrando y siempre vemos fotos o videos de este tipo de animales que no eran comunes de ver en las ciudades, pero se ven en las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, en Australia o en algunos lugares de Asia. Y eso es consecuencia, digamos, esa migración de los animales es consecuencia del cambio climático, de estos efectos del cambio climático. Entonces, si los animales que antes no estaban en contacto con los humanos migran y ahora están en contacto con los humanos, es posible que veamos
no solo esta, sino también otras enfermedades que son transmitidas también por los animales. Claro, mira tú, somos todos una unidad, ¿no? Con parte del planeta y la exagerada explotación irracional de querer más, más, más la ambición humana. Bueno, Ariel, ¿y alguna recomendación tienes? ¿Alguna otra que quieras adherir a? Porque realmente todo lo que nos has dicho ha sido sumamente interesante, claro, preciso, realmente te agradezco mucho. Pero si hay alguna recomendación para más, algo que quieras compartir. Sí, hay que cuidarse. El ejercicio físico es importante. Bueno, eh, Sí, por el tema del azúcar en sangre, colesterol, la obesidad, porque también la obesidad y el azúcar en sangre genera vulnerabilidad y un factor de riesgo, ¿verdad? justamente sí, a eso Sí. iba. El ejercicio físico y la alimentación. México, bueno, Estados Unidos y México son los dos países con más obesidad y diabetes en el mundo, en todo el planeta, ¿sí? Entonces, mucha de la mortalidad por COVID se debe a la comorbilidad con obesidad o con diabetes. Entonces, bueno, es algo que puede ser que esté muy hablado, puede ser que sea muy repetitivo incluso, pero es algo muy importante, porque de eso depende que tengas o no las complicaciones, ¿sí? Eh, bueno, ya dijimos, actividad, ejercicio físico, cuidar la salud mental, no, tratar de no preocuparse, a pesar de que a veces es Mm. imposible no preocuparse, pero bueno, estas pequeñas estrategias, sobre todo comunicativas, son muy importantes, ¿sí? El sentirse acompañado, el estar acompañado, por más que estés viviendo solo, la gente se puede sentir acompañada con una llamada, con una videollamada, con mensajearse, con whatsappearse, al menos 30, 40, 45 minutos por día, eso hace bien, ¿sí? Sentirse importante para otro y sentir que para otro uno es importante. También hay unos de los instrumentos que utilizamos en estas investigaciones de salud mental, hablan de si te sentís querido y si sentís que querés a alguien, ¿sí? Esto es importante también, Mm. ¿sí? Sentirse querido y sentirse que uno quiere a alguien. Y bueno, en ese sentido, justamente el llamarse, el mensajearse es importante. Claro. Y para reforzar lo de los alimentos a evitar, es decir, evitar, bueno, ya sabemos todos los fritos, las grasas, las harinas Las procesadas, pero está gaseosas, bueno repetirlo. las Las gaseosas, gaseosas. sí. Las gaseosas, bueno, es importante. Otra cosa que también aumentó mucho el consumo en la situación de pandemia ha sido el consumo de alcohol, ¿sí? A tal Mm, punto que, bueno, no tengo mucho conocimiento en Argentina cómo fue la situación, pero en México, en muchos municipios, se impuso ley seca, ¿sí? Le llamaron así de esa manera, no se comercializó claro. y en algunos lugares se comercializa, bueno, ya sea, digamos, se ha reabierto porque mucha parte de la economía mexicana depende también de las grandes industrias cerveceras, que es un foco económico muy importante en México, la industria cervecera. Entonces, llegó un momento que esa industria estuvo paralizada, se terminó la cerveza y era casi producto de muchos memes, muchas bromas, pero bueno, en algunos lugares ya se ha reactivado la industria perdón, la comercialización de alcohol con horarios restringidos, algunos lugares hasta las 6 7 de la tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se ha detectado también que ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar, eh, la violencia de género, la violencia hacia los menores o hacia las personas mayores, y que esto podría estar evidentemente asociado al aumento en el consumo de alcohol. Entonces, bueno, esa es también otra cuestión muy a tener en cuenta, ¿sí? El consumo de alcohol, las situaciones de violencia de género. Eh,
Bueno, no soy muy especialista en género, pero sí he visto algunas recomendaciones de algunas personas que son amigas mías que trabajan en temas de género. Y las recomendaciones en ese sentido van a que las mujeres que estén, digamos, enfrentando alguna situación de violencia, que tengan siempre a la mano algún número a donde pedir apoyo, a donde pedir ayuda. Y uno también como vecino, siempre ofrecerse a dar este tipo de apoyo en el caso de situaciones de violencia. de detectar Ujú. alguna situación. Sí, 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 sí. Buenísimo. Sí, imagínate, Bueno, imagínate lo difícil que debe ser para algunas mujeres estar viviendo encerradas 24 horas al día con el agresor de todos los días, ¿no? claro, es una situación que se complejizaron situaciones procesos que ya venían mal, las agudizó, claro. Sí, qué bueno, Ariel, te agradezco muchísimo la apertura. Sé que estás muy ocupado porque estás haciendo muchas investigaciones, entonces que nos hayas dedicado tu tiempo, tu conocimiento, realmente muy enriquecedor para todos esto. Eh, Como es mi primer Instagram, creo que cuando cortes vos, a vos o a mí, nos va a salir si grabarlo o no. Por eso lo hagamos lento, para que quede grabado. Yo tengo un canal de YouTube y lo Ujú. quiero subir y subirlos a las redes porque es una muy valiosa información y es una manera bueno, de cuidarnos, porque de estar protegidos, cuidarnos entre todos, ayudarnos entre todos. Y también si alguien que está escuchando está pasando alguna situación complicada, me pueden escribir a mi Instagram o a mi mail, anaraquelpereira@gmail.com. Y para conversar de algo, yo estoy tratando desde el servicio, ayudar en eso, a la gente en lo que uno pueda orientarlo, si es posible, o derivarlo con alguien. Así. Exacto. Bueno, allá en México es invierno, ¿verdad? ¿Están terminando el invierno? No, No, el verano. es verano, sí, es pleno verano Está y lloviendo. estamos justamente ingresando ya en la temporada de ciclones acá en el Pacífico. Es temporada Ah, ciclónica, así que bueno, ya probablemente tengamos otros problemas sobreagregados a la pandemia dentro de muy poco tiempo. claro, porque la costa de Oaxaca viene la parte del Pacífico, es hermoso por allá. Bueno, que sea leve también lo de los ciclones, todo allá. Bueno, Bien, bueno, te agradezco bueno, ¿alguien mucho. tiene alguna Creo que hay pregunta que quiera gente que se ha hacer? unido, ¿no? Preguntamos. Hay gente ¿Cómo? que se ha unido. Sí, hay bastantes escuchando y si alguien tiene alguna pregunta, que la haga. Pero después, si surge posteriormente, se puede hacer por Instagram, se hace el mensaje y le respondemos. Bueno, Bueno, vos cortas, Ariel, dale. y Bueno, le pongo clic dale. acá en finalizar, a ver cómo nos va. Y ahí después te va a salir varias opciones y apretás grabar. Bien, dale. Muchas gracias, Ariel, que tengas hermoso día. Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias a los que están presentes.